Buen día. Vamos a hacer ahora el ejemplo del método jornalizador mixto. Anoche les he mandado un enunciado para que nosotros hagamos hoy. A ver. Creo que siguen ingresando sus compañeros. Bueno. Este es el enunciado que les he mandado ayer. Ya, ahora sí. Dice que las siguientes operaciones quieren 5 minutos más de espera. 2 minutos les puedo dar. 5 no, ya es mucho. 2 minutos les espero y comenzamos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta en relación al ejercicio de la semana pasada? ¿Nada? Todo está claro, ¿no? Entonces, bueno. Licenciada, una consulta. En cuanto al otro ejemplo de la anterior clase, en cuanto a los cuadros, ha habido columnas que no hemos usado, ¿verdad? Esas ya no lo copiamos, ¿no? Para hacer. ¿O cuál sería el formato? Porque lo que nos pasó la auxiliar no es tan completo que digamos, en comparación con lo que con lo que hemos avanzado con ustedes. Seguramente sus auxiliares les han pasado el formato anterior. De todos modos, hay algunas columnas que con la práctica del ayudante sí van a utilizar, ¿no? Entonces, esas tienen que estar ahí. El resto dependerá de ustedes si quieren utilizar. Yo no me hago lío, no sé qué dirá su ayudante. Yo no me hago lío. Lo que sí, ese es el formato, el que hemos estado viendo, es el formato actual, ¿sí? Completo del libro de compras IVA, más bien del registro de compras IVA y del registro de ventas IVA. Entonces, son formatos actualizados estos. Efectivamente, hay algunos que no vamos a considerar. Por ejemplo, nosotros, yo no veo con sus ayudantes, no he visto esto. ¿No? Por ejemplo, no van a ver esto. Creo que tampoco ven el ICE, pero no estoy segura. Tal vez tienen alguna compra de refresco en su ejemplo, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero, no sé, si aun cuando ustedes no utilicen todas las columnas, esas columnas están ahí, tienen que estar ahí, porque si ustedes alguna vez utilizan estos libros o les piden registrárselos en el CIA, pues esas columnas van a estar ahí. Ahora, hay algunas que automáticamente, bueno, la información aparece automáticamente, ¿no? Entonces, tampoco me hago lío de si eliminan algunas de estas columnas, no hay problema. Pero son, miren, tantas, ¿no?
¿Cuántas son? Yo ni he contado. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio para poder terminar a tiempo. Dice, las siguientes operaciones fueron realizadas por la empresa comercial Arcoiris SRL con el número de NIF durante la primera semana del mes de agosto de 2022. La empresa utiliza el método de registro de la jornalización mixta, separando las operaciones en dos grupos: los gastos mediante la jornalización y los ingresos mediante la centralización de manera semanal. Sus micrófonos, por favor, apaguen. Tengan cuidado con eso. Distraen, no dejan escuchar, tienen ruido de fondo. Sería bueno que ustedes consideren eso, por favor. ¿Sí? No voy a apagar yo los micrófonos ahora, pero la siguiente vez que interrumpan con sus micrófonos con otra cosa, bueno, los voy a hacer callar a todos. Bueno, entonces, lo más importante acá es que los gastos, ¿sí? Los gastos se registran mediante la jornalización y los ingresos mediante la centralización. Vamos a poner así, con dos colores. Entonces, así vamos a identificar cuáles se jornalizan y cuáles se centralizan. Porque no se olviden que hemos visto nosotros un esquema del método jornalizador mixto y se dividen en dos grupos, ¿no? Las operaciones que ocurren más y las operaciones que ocurren menos. Entonces, las que ocurren más se centralizan y las que ocurren menos se jornalizan. ¿Sí? Y solo para ejemplificar, estoy poniendo varios gastos. Normalmente son 1 o 2 por día y hay días en los que no existe ningún tipo de gasto. Entonces, eso también tienen que considerar, ¿no? En la vida real, a veces solo se hace un registro de ingresos en los auxiliares por día, ¿no? Y a veces no hay ningún tipo de gasto. Bueno. Acá tenemos la primera operación que vamos a registrar. Bueno, antes de empezar, como los gastos se registran mediante la jornalización, nosotros ahora todos los gastos o egresos los vamos a jornalizar. Por lo tanto, este libro de caja de egresos no va, ¿sí? Solo vamos a tener un libro de caja ingresos. Pero estos registros de compras IVA, los registros de ventas IVA, son obligatorios. No importa en qué método esté trabajando la empresa, son obligatorios. Y la empresa necesita tener control sobre sus deudas, sobre sus derechos, y entonces tenemos que hacer sí o sí mayores para cada cliente y para cada proveedor, ¿no? Eso sí, lo único que va a desaparecer en relación al otro ejercicio va a ser el libro de caja egresos, que no va a existir, solo vamos a tener el libro de caja ingresos, ¿sí? Que además puede ser el formato que ustedes deseen. Este sí es un formato que ustedes quieran. Estos formatos del RC IVA, o sea, del registro de compras IVA y del registro de ventas IVA, son proporcionados por la Administración Tributaria, por lo que sí o sí
pues tienen que utilizar el formato que ellos están descargando de la página de impuestos. Un ratito, por favor. Mamá. No sé si estará hablando. Va a ser una pijamada siempre hacemos pijamas y nunca dormimos, ¿sí? Jessica, su micrófono. Sí. Gracias. Bueno, entonces les decía, estos formatos los proporciona el servicio de impuestos. Por lo tanto, pues no podemos modificar nosotros las columnas. Sí, a manera de ejercicio podemos no utilizar algunas que no utilizamos y que no van a rayar, pero en la vida real, este es el formato obligatorio, el que exige impuestos, ¿no? Entonces, eso también tienen que considerar. Los mayores pueden tener el formato según la empresa, puede variar algo. Acá, por ejemplo, yo no he introducido el folio, ¿no? Pero ustedes han trabajado con folios en 110, ¿no? Los mayores tenían su numeración correspondiente. Entonces, hay algunas cosas que yo no he incluido, entonces yo no veo el lío de que no incluyan en los otros libros. Sin embargo, tienen que estar conscientes de que ese es el rayado oficial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir con la primera operación, que es la adquisición de mercadería, es un gasto. Entonces, los gastos los vamos a marcar así con amarillo. ¿Sí? Alisten todos sus libros, les voy a esperar un momento, ¿sí? Un par de minutos para que ustedes alisten sus libros, ¿ya? Y continuamos en 2 minutos, ya estarán listos todos sus libros en 2 minutos, me imagino, así que en 2 minutos vemos. Y empezamos. Se alegren, he tenido una urgencia, les he dicho... les doy tiempo y justo se me ha presentado una urgencia. Pero nos van a molestar de un rato, ¿no? Y ya, eso va a pasar con mi urgencia. Vamos a cortar un rato la clase, 2 minutos, no, 5 minutos, nos volveremos a perder y nada más. Este ejercicio es más corto que el anterior y debería haberles dicho que registren esta operación en un asiento normal. Porque de eso se trata el método de jornalización mixta, ¿no? Los gastos se registran en el asiento, en un asiento de diario, de cualquier tipo, ¿no? Y bueno, también tenemos que registrar, les decía, en el registro de compras IVA porque es obligatorio. Entonces vamos a hacer esto. Si recuerdan, el número acá es secuencial, ¿no? No sé cuántas operaciones sean. Acá el número creo que dijimos que era 1, ¿no ve? A menos que sea una que estemos importando del Excel. En el NIT del proveedor vamos a introducir todos los datos que tenemos acá,
¿no? Yo los voy a copiar directamente para no perder tiempo. El NIF del proveedor es ese número. Razón social del proveedor, vemos, es empresa Continental. Entonces también vamos a copiar el nombre de la empresa, que es empresa Continental. El código de autorización, que puede ser, dependiendo del tipo de factura, un número de autorización. La verdad es que si es número de autorización así numérico, es para las facturas computarizadas. Si es alfanumérico, es para las facturas manuales. Y si es un código largo, es para las facturas en línea, ¿sí? Que tienen un código que son de, no sé, de 2 filas sus códigos. A ver, tengo uno por acá, que es, que tiene código de autorización, y ustedes pueden ver ahí el código. Miren, el código de autorización es todo esto. Miren, es bastante largo. Es alfanumérico, pero es bastante largo. En cambio, las facturas manuales, voy a buscar una factura manual acá. Las facturas manuales tienen un código de autorización, un número de autorización. Y ustedes pueden ver, esta es una factura manual y ahí tienen el código de autorización. ¿Se ve? Ahí está. Es un código alfanumérico. ¿Notan, no? Mire. Entonces, bueno, acá vamos a cambiar el formato a número. Bien. El número de factura es el número que está en el enunciado. Dice factura número 8124. Eso ya, para que es más fácil, ¿no? 8124. El número de DUI se refiere al documento de importación, ¿no? Si estaríamos importando mercadería, tendríamos ese número de DUI que equivale a una factura, ¿no? Acá la fecha de la factura o DUI, ¿no? Aquí este número de DUI es más largo, pero tiene otra columna, es otro tipo, ¿no? Entonces, la fecha de la factura, vamos a ver, dice 1 de agosto. Entonces ponemos 1 de agosto del 22. El importe total de la compra, tal como está en el enunciado, ponemos los 18,000. Acá, en este caso, ya no, ya he borrado las fórmulas, así que tenemos que ver. No hay, es compra de mercadería, no hay importe del ICE, no hay importe del IEHD, no hay el IPJ, no hay tasas, no hay otro sujeto no sujeto a crédito fiscal, no hay exentos, no hay importes de compras grabadas a tasa cero. El subtotal son los mismos 18,000. No hay descuentos, no hay gift cards. El importe base para el crédito fiscal son los 18,000. Y el crédito fiscal es el 13% de los 18,000 que ustedes pueden calcular. ¿No? Pueden calcular. Bueno, ahora yo ya he puesto con fórmula. Tipo de compra, ¿qué hemos dicho que se pone acá? 1 también. 1. ¿Qué se diferencia? Pues si es una compra estándar o es una importación o es una compra para exportación. Entonces eso se diferencia con números. El código de control, bueno, aunque no coincide lo que decimos, ¿no? Vamos a suponer que son manuales de las antiguas que tienen números en su autorización, porque
es mucho lío anotar el código de control porque varía según cada factura. Algunos tienen 6 dígitos, algunos tienen 8, algunos tienen 10. Depende, es un código alfanumérico, ¿no? Aquí en el código de control, las letras que existen son A, B, C, D, E y F más, creo. O G, creo que son 6 o 7 letras que están habilitadas. No existe la letra O, ¿no? Son solo 6 o 7 letras habilitadas. No me acuerdo bien. Ahorita está en la ley. Y los números del 1 al 0, ¿no? Entonces cualquiera de esas letras puede estar incluida en el código de control. No la vamos a utilizar porque perdemos mucho tiempo haciéndolo. Entonces, les decía, es un registro de una adquisición. Acá no, les decía también que no necesitamos ya poner las observaciones porque estas operaciones las vamos a registrar directamente en los libros. Entonces, podemos registrar acá en este o podemos abrir otro. Abriremos otro libro. Voy a eliminar esto y vamos a abrir otro libro para hacer los registros, donde vamos a incluir la fecha, el detalle, la columna debe, la columna haber y nada más, ¿no? Eso. Ya. Un momento, por favor. Hola. Bien, ahora sí les dejo, y como es un asiento de diario, porque ya han venido por lo que les he dicho que me ha parecido una urgencia, entonces registren el asiento común y corriente que ustedes conocen para hacer este registro, ¿de acuerdo? Y espérenme por favor 5 minutos, no voy a tardar más. Gracias. Como es una operación común y corriente, entonces, ¿cómo sería el asiento? Díctenme qué tengo que poner en fecha, qué tengo que poner en detalle, todo eso tienen que dictarme ustedes. Estoy rayando acá el asiento. ¿Qué fecha es? Primero de agosto. Entonces anotamos 1 de agosto del 22. Aquí vamos a poner, podemos poner 1, pero vamos a poner una X nada más. ¿Sí? Porque es un asiento que viene del mes de agosto. Entonces, una X. No tenemos número de asiento ahí. ¿Qué cuenta se debitaría? Compras, créditos, Caja Moneda Nacional. Acá. Caja. Por compra de mercaderías. Por compra de mercaderías. Según factura, ¿qué número era?
81.24. 81.24. Bueno, eso nomás. Pueden poner más en su glosa, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí. Y voy a poner solo caja como cuenta principal. Compras, ¿por cuánto? 15.260. 15.660. Crédito fiscal. 2.340. A caja por el total. 18.000. 18.000. Bien. Vamos a poner esto con separador de miles y 2 decimales. Muy bien. Ese sería entonces nuestro primer asiento. ¿Sí? Es todo al contado, entonces no hay nada más que registrar. Así es, todito. Ahora vamos con la segunda operación, que es un ingreso. Entonces, eso vamos a registrar ahora. Un ingreso. Dice, el 1 de agosto se vende mercaderías según factura autorización por 17.500 al contado. Entonces, acá vamos a ir primero a registrar en el libro de ventas IVA. ¿No? Acá igual el registro es de manera secuencial. La especificación ponemos 1. Fecha de la factura 1 de agosto. ¿No? El número de la factura, eso ya no me acuerdo, es el número 2135. 2135. ¿Qué más? Código de autorización. Código de autorización, lo voy a copiar, es este. Ahí está. Formato numérico. Ya. El NID del cliente también lo vamos a copiar. Acá tenemos el NID del cliente. Ustedes también copien eso. No tiene complemento, pero sí tiene razón social. La razón social es Comercial América. Entonces, anotamos la razón social Comercial América. El importe total de la venta, vemos en el enunciado, es de 17.500. Entonces, anotamos 17.500. ¿Sí? No hay importe del ICE, no hay importe del IEHD, no hay importe de la participación en juegos, tasas, otros no sujetos al IVA, exportaciones, operaciones exentas, ventas grabadas, etcétera. No hay nada de eso. Entonces, el subtotal son los mismos 17.500. No hay descuentos, no hay gift card. El importe base para el débito fiscal son los mismos 17.500. Y el débito fiscal es el 13% de ese importe, ¿no? Nos da, ya, aceptar. Acá me he olvidado multiplicar. Es 2.275, ¿no? En el estado, hemos dicho, vamos a poner estado vigente, y ustedes, válida, ¿no? La A es de anulada, la B es de válida, la C es de emitida en contingencia y la L es de libre consignación. Entonces, eso es cuando no es nuestra mercadería, sino vendemos en consignación, ¿no? Pero B es de la factura que es válida. El código de control se utiliza cuando son facturas computarizadas. Y el tipo de venta vamos a poner 1 porque es una venta estándar. Está bien, ¿no? Bueno, después de registrar en este libro, donde no utilizamos ninguna de estas columnas por ahora, vamos a registrar en el libro de caja de ingresos porque
esta operación ha sido realizada al contado. Hay movimiento de efectivo. Todos los ingresos los vamos a registrar primero en el libro de caja de ingresos. Entonces vamos a anotar que el 1 de agosto, ¿sí?, se realizó una venta de mercadería según factura 2135, si no me equivoco, y está ingresando a caja, ¿cuánto? Yo todo lo podría hacer con fórmula. 17.500. 17.500. Como todo es al contado, son 17.500. ¿Qué cuentas más se debitan? ¿Qué otras cuentas se debitan? Ninguno. Impuesto a las transacciones, licenciado. Impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones. Hay algunos que dicen, no, ¿para qué va a poner impuesto a las transacciones? Es mejor ponerlo. Hay otros que dicen, es mejor hacer el registro del impuesto a las transacciones a fin de mes, ¿no? Pero igual registramos en nuestros libros auxiliares. O sea, y yo considero que es mejor y les conviene a ustedes para no olvidarse. El impuesto a las transacciones, ¿cuánto da? 525. 525. ¿Qué otras cuentas, o más bien, qué cuentas se acreditan? Ventas, débito fiscal, Crédito fiscal, impuesto a las transacciones por pagar. Muy bien. Ventas, débito, fiscal, IVA y el impuesto a las transacciones por pagar. ¿Ventas por cuánto? 15.225. ¿El débito cuánto era? 2.275. Y el ITE por pagar por los 525. ¿Está bien? Bueno, eso es. No hay movimiento a crédito y como es un ingreso, primero registramos en el libro de compras IVA. Con esos dos registros, tanto en ventas IVA como en caja de ingresos, terminamos de registrar esta transacción. Vamos con la siguiente. También es una venta porque se supone que son los ingresos, las operaciones que ocurren más, ¿no? Más frecuentemente en nuestra empresa. Entonces, tenemos esta operación que es también de venta. 2 de agosto se vende mercaderías a Comercial Santa María según factura autorización por 11.800 a crédito con la garantía de un documento a 60 días plazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque es obligatorio, es registrar en el registro de ventas IVA. Ahí registramos que el 2 de agosto del 22, según la factura 2136, ¿está bien la factura o nos hemos saltado acá? Factura 2136. La autorización es la misma, ¿no? Entonces copiamos nuestra autorización. El NID del cliente es otro cliente, así que vamos a ver. Comercial Santa María tiene este número de NID que voy a copiar en nuestro registro de ventas IVA. No tiene complemento, eso ocurre solo cuando el cliente en su carnet de identidad tiene un complemento por ser duplicado, ¿no? El nombre o razón social dice Comercial Santa María. Entonces vamos a copiar la razón social, Comercial Santa María. El importe total de la venta, según lo que tenemos acá, es de 11.800. Entonces anotamos 11.800. ¿Sí? No hay nada más. El subtotal son los mismos, 11.800, y el importe base para el débito fiscal son los mismos, 11.800. El débito fiscal es más esto por el 13
¿Cuánto nos da? Ahí está. 1.534 me salió. La factura es válida y el código de control no lo vamos a anotar, tipo de venta estándar. ¿Sí? Bueno. ¿Muy rápido o están bien? Está bien, dicen. Ya. Como esta operación dice acá en el enunciado, ha sido a crédito totalmente, no hay movimiento de efectivo, no tendríamos que registrar en el libro de ingresos de caja, porque aquí se registra solo cuando hay movimiento de caja, por eso es ingresos de caja. No hay. Todo es a crédito. Por tanto, vamos a abrir un mayor. ¿Sí? ¿De qué es? ¿Cuentas o documentos? ¿Por cobrar o por pagar? ¿Qué sería? Documentos por cobrar. Por cobrar. Anotamos el cliente, que es Comercial Santa María. El número de NID, que lo copiamos del RCB o RB IVA. Y en nuestro libro, vamos a rellenar el libro. Esto es fecha, detalle, número de factura, debe haber saldo. Bien, entonces, fecha. La fecha es 2 de agosto. Por venta de mercaderías, según factura 2136, Comercial Santa María nos debe ¿cuánto? 11.800. 11.800 y el saldo son los mismos 11.800, ¿no? Bien, con eso hemos registrado. Vamos a poner acá. Hemos registrado esta tercera transacción. Vamos con la siguiente. También es una venta de mercaderías, porque los ingresos son frecuentes. Por eso registramos primero en auxiliares. En vez de hacer varios asientos de venta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vez de hacer 6 asientos de venta, vamos a hacer uno solo, ¿no? Entonces, para eso, de eso se trata este método jornalizador. Para reducir, jornalizador mixto, ¿no? Para reducir la cantidad de asientos que vamos a registrar. Más aún si son comprobantes, ¿no? Al registrar los ingresos en auxiliares primero, nos ayuda a reducir el consumo de papel. Los comprobantes los vamos a utilizar menos, digamos así, ¿no? Entonces, para eso con eso nos ayuda también. Bueno, esto también es del 2 de agosto. Se vende mercadería comercial Márquez, tenemos el NID, el número de factura, la autorización por 10.200, 50% al contado, 50% a crédito abierto. Entonces, nosotros tenemos la obligación de registrar en los registros de ventas IVA.
Y acá anotamos 2 de agosto del 22, según la factura 2137, el código de autorización es el mismo, el NID del cliente ahí ya cambia porque dice comercial Márquez. Entonces, su número de NID lo vamos a copiar. Ahí copiamos el número de NID. La razón social es comercial Márquez. Entonces, copiamos la razón social. ¿Sí? El importe total de la venta. El importe total de la venta es de 10,200. Entonces, anotamos en nuestro libro los 10,200. No utilizamos ninguna de esas columnas. Nuestro subtotal también son los 10,200. El importe base para el débito fiscal son los 10,200. El débito fiscal es el 13% de 10,200, 1,326. La factura es válida y el tipo de venta es estándar. ¿Sí? Eso es. Bueno, habiendo registrado en el registro de ventas IVA, vamos a ir a caja ingresos porque sí hay movimiento de efectivo. Entonces acá vamos a anotar que el 2 de agosto del 22 por venta de mercaderías, según factura número 2137, está ingresando a caja ¿cuánto? 5,100. 5,100. Muy bien, 5,100. ¿Qué otras cuentas se debitan? Cuentas por cobrar. Impuesto a las transacciones. Cuentas por cobrar y el impuesto a las transacciones. Cuentas por cobrar, ¿por cuánto? 5,100. 5,100. El impuesto a las transacciones, 306. 306. ¿Qué cuentas se acreditan? Ventas, débito fiscal, IVA, impuesto a las transacciones por pagar. Muy bien. Ventas, débito fiscal, IVA, impuesto a las transacciones por pagar. ¿Ventas por cuánto? 8,874. Muy bien. ¿Débito fiscal cuánto era? 1,326. 1,326. Y el IT por pagar por los 306. ¿Está bien? Y acá estamos creando una cuenta por cobrar. Entonces vamos a abrir un mayor de cuentas por cobrar. Entonces ahí anotamos cuentas por cobrar y anotamos igual, ¿no? Cliente, que va a ser comercial Márquez, ¿no? Entonces vamos a copiar. El NID también lo vamos a copiar del registro de ventas IVA. Ahí está su NID. Y anotamos el 2 de agosto del 22 por venta de mercaderías según factura 2137. ¿Cuánto nos debe Comercial Márquez? 5,100. ¿Qué dónde anotamos? Ya, 5,100, ¿no? Entonces ahí anotamos al debe los 5,100 y el saldo son los 5,100.
¿De acuerdo, no? Bueno. Después nos vamos a la siguiente operación. Está facilito, ¿no? La siguiente operación también es de venta. Entonces ya saben cómo se registra. Vamos directamente al registro de ventas IVA. Tenemos 6, creo que hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a... Porque no sé qué rayar eso. Ya. Bien. Esta siguiente transacción dice el 3 de agosto se vende mercaderías a Comercial América por, tienen el NID, factura, autorización por 2.500 al contado. Entonces vamos a registrar que el 3 de agosto, según la factura 2138, estaba bien, ¿no? Ese es el número de factura. 2138. Si no, tendríamos que considerar una anulada. Era que les dé, ¿no? Creo que les he dado o no les he dado. Creo que sí les he dado una. Sí. Ya. Dice Comercial América, ¿no? Primero, el código de autorización es el mismo. Tenemos el NID del cliente, que como es Comercial América, ya tenemos los datos registrados, Comercial América, ¿no? El importe total de la venta dice 2.500, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, Lisa. Y entonces aquí vamos a copiar directamente, ¿no? Tenemos los 2.500 como subtotal, como importe base para débito fiscal y el débito fiscal también ahí está. La factura es válida y el tipo de venta es estándar. Eso. Bueno, en este caso dice que esta operación es enteramente al contado. Entonces tenemos que registrar en el libro de caja ingresos. Ahí vamos a registrar. Voy a ampliar esto, no sé cuántos más necesitaremos. Anotamos el 3 de agosto del 22 por venta de mercaderías, según factura número 2138, ¿cuánto está ingresando a caja? 2.500. 2.500. ¿Qué cuentas se debitan? Otras cuentas que se debiten. Impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones. ¿Cuánto es eso? 75. 65. Acá, ¿qué cuentas? 75 es listo. 75. Ya, gracias. ¿Qué cuentas se acreditan? Ventas, débito fiscal. Impuesto a las transacciones por pagar. ¿Ventas por cuánto? 2.175. 2.175. Débito. 325. Y ahorita por pagar por los 75. Bien, eso es todo, ¿no? Todo ha sido al contado. Nada más. Siguiente operación. Otra venta. Entonces, marcamos. Y dice, el 3 de agosto se vende mercaderías a Comercial Los Andes, NID, factura, es correlativa, autorización por 6.700, 20% al contado, 80% con la garantía de un documento de 60 días plazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrar en el registro de ventas IVA.
Ahí registramos. ¿Qué fecha era? 3 de agosto también. Sí, el 3 de agosto también. Entonces, anotamos. 3 de agosto, según la factura 2139, el código de autorización es el mismo, el NID del cliente ya es otro, porque es un cliente nuevo, creo, ¿o no? Comercial Los Andes, sí, otro cliente, ¿no? Entonces tenemos este número de NID que vamos a copiar acá. No tiene complemento. La razón social dice Comercial Los Andes. Entonces, esa es la razón social, así tenemos que anotar. El importe de la venta, dice, se vende por 6,700. Entonces, anotamos 6,700. ¿Ya está? Automáticamente se ha llenado, factura válida, tipo de venta 1. Está bien, ¿no? Bueno. Ya. Entonces ahora dice, como hay 20% al contado, dice el enunciado, 20% al contado, hay movimiento de efectivo, registramos en caja ingresos. Y ahí anotamos que el 3 de agosto del 22, por venta de mercaderías, según factura número 2139, está ingresando a caja, ¿cuánto? 1,340. Muy bien. ¿Qué otras cuentas se debitan? Documentos por cobrar. Y el impuesto a las transacciones. Documentos por cobrar, ¿por cuánto? 5,360. Otra vez, 5,000. 360. ¿Y el IP? 201. 201. Bien, las cuentas que se acreditan. Ventas, débito fiscal IVA, impuesto a las transacciones por pagar. Muy bien, ventas, débito fiscal y por pagar. ¿Ventas por cuánto? 5,829. Débito fiscal IVA. 871. Y el IT por pagar por los 200. ¿Sí? Y aquí se está generando un documento por cobrar. Entonces ¿tenemos documento por cobrar? Sí, pero es de otra empresa. Muy bien. Sí tenemos un documento por cobrar, pero es de otra empresa, así que tenemos que abrir un mayor. Voy a copiar así. ¿Sí? Ahorita lo vamos a arreglar. Bueno, la empresa o el cliente es Comercial. Vamos a copiar de acá, Comercial Los Andes. Entonces abrimos un mayor para Comercial Los Andes y Comercial Los Andes tiene tiene como número de NID, copiamos esa información y anotamos ahí en nuestro mayor que el 3 de agosto del 22 por venta de mercaderías, según el número de factura 2139 era, ¿no?
Sí, listo. Comercial Los Andes nos debe ¿cuánto? 5.360. 360. 5.360. El saldo son los mismos 5.360. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, con eso terminamos este registro. ¿Está bien? Les espero, está muy rápido. Bien, creo que está bien. Nadie dice que es muy rápido, entonces seguimos. Siguiente operación, dice, el 4 de agosto se cobra el 50% de la cuenta de Comercial Márquez del 2 de agosto. Acá se cobra. Si estamos cobrando, está ingresando efectivo, ¿no? Es un ingreso de efectivo. Entonces, lo voy a poner así. ¿Por qué? Es un cobro de una operación que ya ha ocurrido antes. No se registra en el registro de ventas IVA porque ya fue registrada la transacción original. Aquí lo que hacemos es, estamos cobrando. Está ingresando efectivo a caja por este cobro y entonces tenemos que registrar en caja ingresos. Y ahí decimos que el 4 de agosto del 22 por cobro de deuda de Comercial Márquez, ¿sí? Márquez. Comercial Márquez del 2 de agosto, ¿sí? Pero ¿cuánto estamos cobrando? Me estoy olvidando anotar. Dice el 50%. Dice 50% de deuda. Cobro 50% de deuda de Comercial Márquez. Voy a poner así. Bien. ¿Cuánto está ingresando a caja? Entonces nos ayudamos. 2.250. Comercial Márquez nos debe esto. Entonces, como sus compañeros dicen, 2.250. ¿Así es? 2.550. 550. Muy bien. No hay ninguna otra cuenta que se debite. ¿Qué cuenta se va a acreditar? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar por el mismo importe. Y ya con esto lo que hacemos nosotros es actualizar nuestro mayor de Comercial Márquez. Entonces anotamos Comercial Márquez el 4 de agosto del 22 por cobro de 50% de deuda del 2 de agosto. Si quisieran poner un número de factura, tendría que ser este mismo, si no, no es necesario ponerlo. Y nos está pagando el 50%, por tanto, anotamos ese 50% y en el saldo anotamos esto menos esto que nos da ese mismo importe, ¿no? 2.550. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente transacción. Vamos a ver. Acá ya es una compra. Entonces, cambiamos. Acá dice, el 4 de agosto se compra gasolina de estación de servicio Villa Imperial, nos dan el NID, el número de factura, la autorización por 200 bolivianos al contado. Es una compra, ¿no? Tendremos que registrar en el libro diario directamente, pero también tenemos que registrar en el libro de compras IVA. Y aquí vamos a analizar, porque les voy a mostrar lo que decía
respecto a las facturas de gasolina. ¿Dónde están las facturas de gasolina? A ver, ayúdenme a buscar qué dice. Acá. En esta columna, la columna N, que dice otro no sujeto a crédito fiscal, dice el importe que no está sujeto al IVA. Ejemplo, en el caso de compras de gasolina o diésel, va a esa columna. ¿Sí? Donde debemos registrar el importe que no está sujeto al crédito fiscal. Entonces, en la columna de otros no sujetos a crédito fiscal. ¿Está bien? Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Bueno, yo ahí lo pinté para eso, para mostrarles. Entonces, ponemos NIT del proveedor, anotamos. La estación de servicio Villa Imperial tiene ese número de NIT y vamos a copiar. La razón social es estación de servicio Villa Imperial. Esa es la razón social. Copiamos y pegamos. El código de autorización, tenemos también en el enunciado el número de autorización. El número de factura. 18315. Entonces anotamos. ¿Están anotando? ¿Están escuchando mi música de fondo? No, licenciada. No. No, los que yo sí escucho. La banda está pasando. Ya. La fecha de la factura dice 4 de agosto. El importe total es de 200. Y hemos dicho, según lo que hemos visto, en esta columna de otros no sujeto a crédito fiscal, ¿sí? Otros no sujeto a crédito fiscal, ahí vamos a anotar en las facturas de gasolina, el 70% es el único importe que está sujeto a crédito fiscal. Por tanto, hay un 30% del total que no está sujeto a crédito fiscal, ¿no? En este caso serían 60 bolivianos, ¿no? El 30% de los 200 nos da 60. Entonces, en el subtotal ponemos los 200 menos los 60. ¿Sí? Porque acá en este subtotal es este importe total menos cualquier importe que aparezca en estas columnas anteriores a esta. ¿Sí? Entonces acá anotamos esa diferencia y solo sobre 140 se calcula el crédito fiscal. No hay descuentos, no hay gift card. Acá automáticamente es 140 el importe base para el crédito fiscal. ¿Y el crédito fiscal cuánto es? Ahí, 1820 dice. Cada tipo de compra, 1, nada más, ¿no? Bueno, pondríamos el código de control, pero hemos dicho que no vamos a poner. Preguntas. Acá, ahora en los libros y registros que maneja el servicio de impuestos, ya van con decimales, ¿sí? Anotan 2 decimales. Antes no lo hacían. Era anote sin decimales. No, ahora se puede anotar con 2 decimales. No hay problema. Se anota. Así no va a variar. ¿Por qué? Porque cuando se trata de sumas, según las empresas iban acumulando esos decimales y en el servicio de impuestos, pues no se acumulaba porque iban importes enteros, ¿no? Entonces a veces habían variaciones. Si no hay muchas transacciones, no hay diferencia, ¿no? Pero si son muchas transacciones, si son importes grandes, empresas grandes,
Entonces sí afecta. Si no, no. Pero ya nos permiten utilizar decimales. Por eso aparece ahí con decimales. Bueno, hemos comprado gasolina, hemos registrado en los registros de compras IVA y ahora vamos a registrar el asiento. Yo no me acuerdo cómo será este asiento, pero ustedes están fresquitos, saben cómo se registra esto. Yo, pues, no me acuerdo. ¿Cuándo he visto hace un semestre? ¿Qué tengo que debitar? Combustibles y lubricantes. Lubricantes. Combustibles y lubricantes. ¿Qué más? Crédito fiscal IVA. Crédito fiscal IVA. ¿Algo más? No, caja sería. A caja. Por compra de gasolina. Hay otra manera más de registrar. Según factura número 18315. Pero no les voy a confundir con eso. Lo dejaremos así nomás. Bien. ¿Cuánto va a combustibles y lubricantes? Si quieren, vamos a poner en la glosa, ¿no? Hemos dicho, son 140 bolivianos que están sujetos al crédito fiscal, por tanto vamos a poner o vamos a multiplicar por el 87%. ¿Cuánto nos da eso? 121.80. ¿Y algo más tenemos que registrar? ¿O considerar para que vaya a combustibles y lubricantes? El 30% que no está sujeto al crédito. Que hemos calculado que era 60, ¿no? Y en total a combustibles y lubricantes, ahora si quieren lo podemos hacer con más detalle, ¿no? Más, ¿cuánto? Más 200 por 30%, que ya sabíamos que era 60. Y eso nos da igual ¿a cuánto? 181.80. 181,80. Entonces, eso es lo que tenemos que registrar, ¿no? 181,80 que va a combustibles y lubricantes. El crédito fiscal IVA, pues va a ser 140 por el 13%. ¿Cuánto nos da eso? 18.20. Que ya habíamos calculado en el libro. Y acá va la suma. Esto más, listo. Así es, ¿no? Ahora les decía, hay otra forma donde se registra por separado combustible, o que es más bien estos 60 bolivianos, ¿no? Pero lo vamos a dejar así porque es toda una confusión para ustedes si hacemos de otra manera, ¿no? Bien, seguimos. Ya hemos registrado esto. Nos vamos al 9. Uy, compra también. Dice, se compra 2 estantes. Entonces vamos a marcar. Tenemos que registrar en el registro de compras IVA primero. Entonces, el NID del proveedor, vamos a ir. Mueblería El Nogal tiene un NID del proveedor, vamos a copiar ese NID. La razón social del proveedor es Mueblería El Nogal. Esa es su razón social. Entonces, el código de autorización dice, el código de autorización es este. Entonces, copiamos y anotamos. Y
Cambiamos el formato. Bien. El número de factura dice, según factura, 425. Entonces anotamos 425. No hay DUI, no, la fecha de la factura, no me acuerdo. ¿Qué dice? 5 de agosto. Entonces, 5 de agosto del 22, el importe total es de 5,000. 5,000. ¿No? No hay nada más acá. El subtotal son los mismos 5,000. El importe base son los mismos 5,000. El crédito fiscal es el 13% de 5,000. 650, ¿verdad? Tipo de compra. Está bien, ¿no? ¿Qué cuenta vamos a debitar? Muebles y enseres, crédito fiscal. Muebles y enseres y el crédito fiscal. Contra, ¿qué dice el enunciado? Caja y banco. 20% al contado, 30% con cheque y luego a crédito abierto. Entonces, ¿qué cuentas? Caja, banco y cuentas por pagar. Es sin garantía, ¿no? Sí, a crédito abierto. Entonces, esas son las cuentas que se consideran. Creo que decía de 2 estantes, ¿no? Según factura número 425, creo que era, no me acuerdo. Compra de 2 estantes, según factura 425. Pueden anotar según cheque del BNB. Bueno, en la glosa, bueno, o en el comprobante, ya puede estar en el comprobante una parte donde esté asignado el número de cheque, ¿no? Entonces es muy importante el número de cheque y si no tienen eso en el diseño, pues incluyanlo en la glosa, ¿no? El número de cheque del BNB, digamos, ¿no? Yo no les he dado en el enunciado, pero eso se anota. Bueno, muebles y enseres, ¿por cuánto? 4,350. Crédito fiscal. 650. A caja, ¿cuánto va a ir? 1,000. 1,000. A bancos. 1,500. 1,500. Sí. 1,500. ¿Y a cuántas por pagar? 2,500. 2,500. 2,500. Muy bien. No se olviden con eso, ¿no? Estamos registrando un activo fijo en una cuenta específica del activo fijo y vean cómo se paga o se registra el pago. Caja, bancos, cuentas por pagar, documentos por pagar, etcétera, lo que aparezca, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta esos detalles. Bueno, ya hemos registrado esa transacción. Podemos hacer
un mayor por este saldo a crédito abierto. Es importante anotar o hacer los mayores de todas las cuentas. Entonces aquí vamos a poner, no nos va a servir para nuestra centralización, pero es importante que siempre se tengan al día los mayores, ¿no? Bueno, ahora la mayoría usa un sistema de contabilidad, pero no todos usan sistema de contabilidad, porque el sistema de contabilidad tiene un costo. Entonces, tal vez cuando ustedes salgan profesionales, ya todos utilicen sistemas contables, ¿no? Pero ahorita yo conozco varios negocios que no tienen sistema contable. Entonces, hay que hacer manualmente. Aunque no sea precisamente manualmente, ¿no? La mayoría hacen Excel. Entonces, anotamos. Mueblería, el Nogal es el proveedor. El MIT. El MIT es este. Y ahí vamos a anotar. ¿No? Fecha, 5 de agosto, por compra de 2 estantes. Según factura 425, le debemos a Mueblería El Nogal 2.500, ¿será? ¿Sí, no? Sí. Bien. Y así registramos. Ojo que este mayor tiene que existir sí o sí, ¿no? Sin importar el método que se esté utilizando. Bueno, ya. Seguimos. Ya no falta mucho. Tenemos 2 más. Dice, el 5 de agosto se vende mercaderías. Entonces, hemos registrado, hemos considerado las ventas con esto. Se vende mercaderías a Comercial Márquez según factura 2141. ¿Sí? Anoten esto, 2141. Ojo con eso, ¿no? Con rojito voy a poner. Ya. Nos da todos los datos, la autorización, 70% al contado, 30% a crédito abierto. A 60 días plazo. Entonces, vamos a registrar primero en el registro de ventas IVA. Ahí vamos a anotar qué fecha era. ¿5, 6? 5. 5 de agosto, según factura 21:41. Uy, ¿cuál es el detalle acá? El detalle acá es que no puede ir así saltado, ¿sí? No puede. Entonces, aquí nosotros sí o sí tenemos que poner la factura 21:40. Puede que nos hayamos equivocado ahorita al emitir la factura a quién le estamos vendiendo, a Comercial Márquez, ¿no? Pero puede que haya sido alguien que se desanimó de comprarnos. Bueno, ya no quiero así y tenga otro nombre. Entonces, 21:41. Aquí la 40 no tiene ningún dato, ¿sí? No tenemos absolutamente ningún dato. Y aquí lo único que vamos a poner es anulado. ¿Sí? Nada más. Anulado. Que no puede ponerse saltado. No tiene que haber nada saltado. ¿Sí? El código de autorización es el mismo, eso sí lo podemos copiar, pero solo el código de autorización, nada más. ¿Está claro eso? Acá, ojo, no puedo saltarme. ¿Sí? Tienen que estar todas. Y cuando yo registre, no voy a registrar una factura anulada, pero tengo que acompañar mi factura anulada en algún lado, ¿no? Eso tiene que estar, además tengo que guardar el talonario donde está la factura anulada. Si es manual, ¿no? Ahora, si no,
Si ya he impreso, digamos, y el cliente se ha arrepentido, entonces hay con sello de anulado y acompaña, ¿no? Bueno. Acá, era Comercial Márquez, ¿no? Entonces, Comercial Márquez tiene ese número de NIF. ¿Comercial Márquez será? Sí. Sí. ¿No? Sí, ya. Entonces ponemos Comercial Márquez. ¿Cuánto le estamos vendiendo a Comercial Márquez? 2,000 bolivianos. Entonces, 2,000. Y ahí tenemos los 2,000 en esas columnas y el 13% que es 260. Y aquí ponemos. ¿No más? Aquí si no, aquí se pone 0. Y en toditos debería ir 0. ¿No? En toditos. 0, 0. También en toditos va a ir 0. ¿No? Así se va a llenar, ¿no? En estos otros, cuando no se llena, igual se pone 0 en toditas. Bueno, ya hemos llenado este registro de la venta de mercaderías a Comercial Márquez y hay 70% al contado, 30% a crédito abierto. Así que registramos en caja ingresos. Y ahí anotamos el 5 de agosto por venta de mercadería según factura número 2141. Está ingresando a caja, ¿cuánto? 1,400. 1,400. Acá, débito otras cuentas. ¿Qué otras cuentas se debitan? ¿Cómo es? Cuentas por cobrar impuesto a las transacciones. Cuentas por cobrar y el impuesto a las transacciones. Cuentas por cobrar, ¿por cuánto? 600. 600. El IT, 60. 60. En los créditos tenemos las mismas, ¿no? Ventas, débito fiscal, IT por pagar. ¿Ventas por cuánto? 1,740. 1,740. Débito fiscal. 260. 260. Y el IT por pagar por los 60. ¿Ahí está? Bueno. Eso, ¿no? Sí. Acá vamos a los mayores y busco uno de cuentas por cobrar de Comercial Márquez. Es precisamente cuentas por cobrar Comercial Márquez que tenemos acá. Si fuera con garantía de documento sería otro mayor, ¿no? Entonces acá decimos el 5 de agosto por venta de mercadería según factura 2141. Comercial Márquez ahora nos debe ¿cuánto? ¿Cuánto nos debe ahora? 600. 600 más, ¿no? Y entonces acá en el saldo es el saldo más estos 600 y ahí tenemos que nos debe 3,150. ¿De acuerdo? Ya, con eso terminamos esa operación. Vamos con la siguiente. Dice, el 5 de agosto se pagan los impuestos del mes de julio según el siguiente detalle. Como es pago de impuestos, no hay necesidad de registrar ni en el registro de compras IVA, ni en el registro de ventas IVA, nada, directamente nos vamos a los asientos.
Y ahí anotamos que el 5 de agosto vamos a pagar impuestos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el débito fiscal es de 4,236. Ay, yo quería al revés. Me he olvidado. No, o sea, me he confundido. Ni modo, ya está. ¿Cómo se registra? Entonces, díctenme. Está facilito. Débito a crédito. Débito fiscal, IVA, pero vamos a pagar también el impuesto a las transacciones por pagar, ¿sí? Esas cuentas van al debe. Al haber, como decía su compañero, tenemos el crédito fiscal IVA y tenemos caja por pago de impuestos del mes de julio. ¿Bien? Débito fiscal. ¿Por cuánto? El débito fiscal es lo más importante, ¿no? Entonces, 4,236. Anotamos 4,236 por acá. El impuesto a las transacciones, también tenemos que pagar el impuesto a las transacciones, dice 1,847. Entonces anotamos 1,847. ¿Cuánto va al crédito fiscal y cuánto va a caja? A crédito fiscal iría 4,573 y para que nos cuadre iré a la diferencia a caja. No sé si me deja entender. Sí, pero si hago eso, no voy a pagar el IT. ¿No? No puedo hacer eso. Tendría que ser al revés. A ver. Nuestra obligación es el débito. Es lo primero que tenemos que anotar. ¿Sí? Débito fiscal, 4,236. El crédito. Si el crédito es menor, pongo el importe del saldo del crédito fiscal IVA. ¿Sí? Pero si el crédito es mayor, pues lo único que tengo que poner es el importe del débito fiscal. ¿Sí? No tengo que poner más. Porque hasta ahí puedo pagar el débito con el crédito. ¿Sí? Estoy pagando este débito con el crédito fiscal. Entonces, 4,236 a 4,236. Por eso ustedes quieren hacer en 2 asientos separados. Pueden hacerlo. A mí me parece que no me gusta. Ya. Y entonces terminaría pagando, si es que es pago en efectivo, terminaría pagando por caja solo el impuesto a las transacciones. Nada más. ¿Está claro? Es lo mismo que habíamos hecho en el anterior ejemplo. Quería hacer ahora diferente, pero me he confundido de lado. Ya. Licenciada, ¿puede volver a explicar ese asiento, por favor? ¿Puedo qué? ¿Volver a explicar? Sí, este asiento. ¿Cuál es nuestro pasivo? Esta cuenta es nuestra cuenta de pasivo, ¿sí? Esta es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación. Y nuestra obligación por el IVA es de 4,236. Eso tengo que pagar. ¿Cómo pago el IVA? Puedo pagar compensando con el crédito fiscal IVA, así hago desaparecer la deuda. Si el crédito fiscal fuera menor, entonces hay una diferencia que pago en efectivo. Pero si el crédito es mayor, quiere decir que no voy a pagar en efectivo el IVA. ¿Por qué? Porque tengo para compensar el crédito fiscal IVA. Entonces, el crédito fiscal IVA
va a quedar con un saldo para el siguiente mes, ¿no? Entonces, si yo hago un mayor para el crédito fiscal IVA, ¿no? Puede ser un mayor del crédito fiscal IVA. Según nuestro enunciado, el crédito fiscal IVA tiene un saldo de 4.573. ¿Qué clase de cuenta es crédito fiscal IVA? Activo. 4.573 decía, ¿no? Entonces, como es cuenta de activo, tiene saldo deudor. ¿Sí? Y en este pago voy a acreditar el crédito fiscal IVA por 4.236. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un corte, ¿sí? Voy a tener un saldo, estoy haciendo un corte, ¿no? Voy a tener un saldo de 337 como saldo a favor de la empresa para el próximo periodo. ¿Sí? Eso tenemos que tomar en cuenta. No haré con... ¿Sí? Ese es un saldo a favor para el próximo periodo, 337, que va actualizándose ese saldo según las UFBs cada mes, ¿no? Si es un importe mayor, afecta porque va, aunque sea uno, va a dar la actualización, ¿no? Si es muy bajo, ya no afecta. Pero eso estamos diciendo acá. En cambio, el débito fiscal es la cuenta que tiene que cerrarse. Y si el saldo era de 4.236, con este asiento se está cerrando. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer que la cuenta de pasivo, débito fiscal IVA, sí o sí se cierre. La que puede quedar abierta es el crédito fiscal. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. Y bueno, terminamos con nuestro asiento de centralización porque ya hemos registrado todas las operaciones, solo nos queda registrar la centralización de los ingresos en base a este asiento. Entonces acá vamos a sumar estas columnas, ¿no? Vamos a sumar la columna de caja debe, sumen por favor, vamos a sumar esta columna de importe del débito de otras cuentas y vamos a sumar el importe de los débitos. Bien, entonces sumen acá en el libro de ventas IVA, yo también voy a sumar todos los importes. Esto lo voy a hacer con la computadora para no tardar, ¿no? ¿Ya? ¿Ya han sumado? $30.390, licenciado. 30.390. Acá. 7.403. 400. 3. ¿Sí? Sí, listo. ¿Y acá? ¿Cuánto da? Ya pues, ¿cuánto da?
42.617. Muy bien. Acá, si yo sumo esto más esto, me va a dar, no me da. Algo está fallando. En el importe está mal, licenciada. ¿Cuánto es esto? 12.000. ¿Cuánto? 12.227. 12.227. Ahora sí, miren, eso es una manera de verificar. Tiene que cuadrar. El debe y el haber siempre tienen que cuadrar. Esto más esto es lo que va al debe, ¿no? Entonces el debe y el haber ahora sí cuadran. Está bien. Ahora sí está bien. Y en base a eso ya podemos hacer el asiento de centralización en este método jornalizador mixto. Hemos dicho en el enunciado, se jornalizan los gastos y se centralizan los ingresos. Entonces, en base al libro de caja ingresos, nosotros vamos a hacer el asiento de centralización de los ingresos. Caja debe es lo primero que se anota. Entonces, vamos a anotar caja al debe. ¿Qué otras cuentas vamos a debitar? Vemos acá, tenemos débito otras cuentas, el IT, cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Entonces son 3, ¿no? IT, cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Entonces vamos a nuestro asiento, pongo impuesto a las transacciones, cuentas por cobrar y documentos por cobrar, ¿no? Todo eso está al debe. ¿Qué cuentas van al haber? Entonces, en nuestro registro son las mismas, ¿no? Y esta más, pero esta ya la hemos anotado por este lado, entonces no hay problema. Ventas, débito, IT por pagar. Esas son las cuentas. Entonces, anotamos. Ventas, de débito fiscal IVA, impuesto a las transacciones por pagar y decimos centralización según registros de de ventas IVA, caja ingresos, cuentas y documentos por cobrar. Y documentación de respaldo. Y ese sería nuestro asiento. A caja ya hemos dicho es facilito, porque a caja va a ir el total de la columna caja debe, que en este caso son los 30.390. Impuesto a las transacciones. Tenemos que ir al registro de ventas IVA y ahí obtenemos el total, ¿no? A estos 50.700 le vamos a multiplicar el 3%. Y eso nos da, ¿cuánto? 50.700 por el 3%, ¿cuánto nos da? 1.521. 1.521, no sé, será, ¿no? Entonces, anotamos 1.521. Cuentas por cobrar. Para cuentas por cobrar podemos hacer, no está ahí. Un mayorcito, vamos a hacer un mayorcito de cuentas por cobrar.
y vamos a hacer un mayorcito de documentos por cobrar. ¿Sí? Entonces, cuentas por cobrar tiene, miren, tiene 5,100, tiene 600. ¿Tenemos alguna otra cuenta por cobrar? No hay. Entonces, eso es todo lo que está al debe en cuentas por cobrar. Entonces, solo hay un mayor de cuentas por cobrar. Y al haber, tenemos los 2,550. De documentos por cobrar, vamos a sumar los 11,800 de este documento de Comercial Santa María y los 5,360 del documento de Comercial Los Andes. No hay nada al haber, ¿no? Eso es todo. Entonces, de ahí obtenemos los valores de cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar, vamos a decir, tenemos al debe 5,700 y tenemos al haber los 2,550. En documentos por cobrar tenemos del mayor 17,160. Ventas, ¿de dónde vamos a obtener ventas? Vamos al registro de ventas IVA, ¿no? Igual. Ahí hemos anotado, entonces aquí. Acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar por el 87%. ¿Cuánto nos da eso? $44,109. 44,109. 44,109. 9. Ya. Entonces, eso vamos a anotar en nuestro libro. 44,109 me han dicho, ¿no? Es más complicado que eso, pero en estos ejercicios que les damos es más fácil. Entonces, ahí tenemos los 44,109. Débito fiscal, el débito fiscal es la columna, la sumatoria de la columna débito fiscal. ¿No? Ahí tenemos los 6,591. Y el impuesto a las transacciones por pagar, ya lo hemos registrado acá, 1,521. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a verificar si esto cuadra, porque si no cuadra, estamos perdidos. No era ahí. Ahí. Ya. Ahí vamos a anotar la sumatoria. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestro asiento cuadra. ¿Sí? Y con eso terminamos este ejemplo de la aplicación del método jornalizador mixto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, con esto terminamos. Entonces, el viernes yo realmente no creo que pasemos. No sé si sacarán una disposición de suspensión de clases. Normalmente ocurre eso, porque no hay nada el viernes. Con la entrada no se puede hacer nada, no se puede pasar, los chicos están pensando en chutillos, en vano pasaríamos. Entonces nos veríamos directamente el día miércoles en clases y vamos a hacer conciliación bancaria. ¿De acuerdo? Presencial a partir de la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. ¿Está bien, Lizeth? Bien, antes de que se vayan, ya saben, tenemos que ¿qué dicen en el chat? Ajá. Les puedo pasar el documento. Abran sus cámaras, vamos a sacar la captura de pantalla correspondiente de la clase de hoy. Abran, apuren. Vamos a capturar pantalla, apuren.
abran unos cuantos más, habiliten